Rusia responde con furia a las sanciones económicas de Estados Unidos en un movimiento que, bueno, estaba previsto que iba a ser, pero nadie realmente creyó que lo fueran y que iba a ser la prohibición de exportar no solo gas y petróleo ruso, sino también en particular materias primas en Rusia y también alimentos, con lo cual va a generar un tremendo caos en toda la economía global, porque Rusia es uno de los principales proveedores de materia prima a nivel mundial. Y esto va a afectar no solo a la industria del petróleo, del gas o de la electricidad, sino también del aluminio, de los alimentos, la industria hasta de los iPhones, de los electrónicos, en fin, va a tener una serie de secuelas que van a llevar a casi todo el mundo a una enorme depresión. Y todo por las sanciones económicas de Estados Unidos, porque de eso se trata. Hace unas horas el presidente Joe Biden no lo tenía que hacer, pero bueno, finalmente presionado por su propio gobierno, sus propios partidos, prohíbe las importaciones en Estados Unidos de petróleo, gas natural y el carbón de Rusia. Es un movimiento que únicamente es en Estados Unidos. No importa mucho petróleo de Estados Unidos de Rusia. Importa como 200,000 barriles diarios, que verdaderamente es poco para la enorme economía estadounidense. Pero esto no para que hoy se disparan los precios de la gasolina, superando todos los récords, ¿no? El día de hoy, el precio de la gasolina regular o magna está en $5.77 o entre 6 o $7 el galón, que más o menos es como unos 30-35 pesos el litro. Es algo que es verdaderamente insólito. Repito, hoy es el día que en Estados Unidos se está pagando más gasolina. Y bueno, lo cierto es que el gobierno estadounidense le echa la culpa a Putin. No, es que es culpa de Putin porque invadió Ucrania. Pero en realidad, pues sí, ciertamente Rusia invadió Ucrania, pero el alto costo de la gasolina en Estados Unidos tiene que ver mucho con las sanciones económicas de Estados Unidos y de la OTAN a Rusia. Pero lo cierto es que los rusos se habían quedado tranquilos, ¿no? Ha pasado como una semana en donde los rusos no han respondido mucho. Han puesto uno que otras sanciones, pero ya no. Porque a este movimiento, hoy Rusia declara la guerra a Estados Unidos y va contra todo. Y entonces el día de hoy se saca un decreto Putin, el presidente ruso, en donde van a prohibir las exportaciones de productos básicos, o sea, materias primas, después de las sanciones en Estados Unidos. Ojo con el dato, Rusia es uno de los principales proveedores de materias primas en todo el mundo y ahora las va a prohibir, ¿no? O sea, no van a esperar que los Estados Unidos o Europa dejen de comprar petróleo o gas. Ahora va a ser prohibido que Rusia exporte esto. ¿Sí me entienden? O sea, se está adelantando lo que quiere hacer Estados Unidos y Europa y de una vez ellos lo están haciendo. Este es un decreto emitido el día de hoy en Moscú, ¿no? Putin le dio 2 días a su gabinete para elaborar una lista de países sujetos a la prohibición. Claro, no van a ser a todos países, por ejemplo, México no creo que vaya a estar en este país, en esta lista, pero lo cierto es que es muy fuerte. Y vamos a ver qué productos van a ser afectados sin lugar a dudas, porque ya Wall Street se ha empezado a preparar para el shock. Es un tremendo shock. El primero, y este es una gráfica de el precio del níquel. El níquel. Si se dan cuenta, el níquel estaba en una cotización X y de repente el día de ayer subió a más de no sé cuántos 1000% más. El níquel es un metal. ¿Para qué sirve el níquel? El níquel sirve para fabricar esto, o bueno, las baterías. ¿Se acuerdan? De níquel. Eso es lo principal, entre muchos otros usos, pero el níquel se utiliza un montón, como el litio, para fabricar las baterías. Es un insumo fundamental, el níquel. Y entonces ahora que el níquel está tan alto, y no solo va a estar alto, el problema es que es uno de los principales proveedores a nivel mundial, Rusia, ya no va a exportar níquel. Bueno, pues estos vehículos y unos montón más se van a encarecer, como los Teslas y otros autos eléctricos y todo lo demás eléctrico, porque por ejemplo todas las energías renovables necesitan baterías, todas las energías renovables necesitan guardar
la energía en algún lugar, usan baterías. Pues todas estas baterías van a subir de manera desproporcionada, como lo estamos viendo, repito, en la grafiquita esa de níquel, ¿no? De este nivel. Y evidentemente también van a acabar pues cerrando las fábricas de Tesla. Pues no va a poder comprar. Esa es una materia prima. Otra, el paladio. El paladio también ya ha subido a máximos históricos. Y bueno, ahora no solo va a subir a máximo histórico, ahora va a ser prohibido para el mundo, en particular para determinados países, no todos, importar paladio de Rusia. El paladio. ¿Para qué sirve el paladio? Bueno, vamos a leer el Wikipedia. En un montón de productos electrónicos, computadoras, teléfonos móviles, condensadores de múltiples capas de cerámica, revestimiento, componentes de baja tensión, contactos eléctricos y televisores. El paladio se usa también en odontología, medicina, purificación de hidrógeno, aplicaciones químicas, en el tratamiento de aguas subterráneas. También desempeña un papel clave en la tecnología utilizada para las pilas, ojo, que combina hidrógeno y oxígeno para producir electricidad, calor y agua. O sea, el paladio pues también es una serie de cosas, una serie de propiedades que muy poco sabemos, pues porque lo damos por descontado. Pero también, otro, el aluminio, también va a ser completo y absolutamente vetado. Y por cierto, quién sabe qué va a pasar con el acero, porque en Estados Unidos hay una enorme inquietud sobre el acero ruso, porque sucede que los rusos, ¿qué creen? Son dueños de acereras en Estados Unidos. Y también necesitan materias primas del acero. ¿Cómo le van a hacer? Pues también el acero. Es una parte fundamental en la economía de cualquier país, el acero. Y ahora también va a generar todo un gran conflicto. O sea, estos no duden tantito que van a ser algunas materias primas que van a pegar. Evidentemente te van a prohibir. Evidentemente también aquí está la más importante, el petróleo y el gas. Repito, en Estados Unidos no es tan importante que hayan vetado la compra de petróleo ruso, pero en Europa sí lo es. En particular en Alemania, que representa a un muy importante país en Europa, ¿no? Si cae Alemania, la economía de Alemania se desploma toda la economía europea. Y ahí sí, no pueden realmente no dejar de comprar petróleo ruso. Incluso la canciller alemana, la ministra de Exteriores, señaló que si prohibimos las importaciones del petróleo ruso, en un par de días no podremos ni transportarnos. Fíjense, en 2 días solo tienen reserva los alemanes si no importan petróleo ruso. Muy distinto al caso estadounidense. Ellos importan millones de barriles diarios de petróleo ruso. Y si no hay, se dejan de transportar. Regresan a la época del medioevo. Puro caballo. Así literal. Y ni se diga el gas natural que genera electricidad. Es lo mismo. Dependen muchísimo. Es una gran. Yo no sé si va a llegar Alemania, Rusia, a prohibir las exportaciones de petróleo y gas natural a Alemania. Ese sería un movimiento muy fuerte. Casi desatando ahora sí una guerra nuclear. Porque caería Alemania. Se vería lo que todo el mundo tiene claro. Que Rusia los tiene aquí. Así los tiene. Vean lo que dice la propia ministra de Exteriores. No puede vivir Alemania sin el petróleo ruso. Lo siento. Pero no. Van a seguir comprando. Pero ¿qué tal si Rusia prohíbe la venta? Ya señalando que Alemania es un país no amigo o no amistoso. Ya acuérdense que hizo una lista. Y está Alemania. Pero ¿saben cuál va a ser? Lo más fuerte va a ser los alimentos. Porque Rusia es uno de los principales proveedores de trigo a nivel mundial. Y ahora también los precios del trigo alcanzan niveles récords. Del trigo se hace el pan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos. ¿Cómo van a sustituir el trigo? ¿Qué es lo que se consume masivamente? El grano creo que más importante a nivel mundial. Cuando menos en el occidente es el trigo. En el oriente será el arroz.
México un poco el maíz, pero ya ni tanto. El trigo la verdad es que ha agarrado una prevalencia. Pero lo que es el hemisferio occidental, ¿no? En donde está finalmente la OTAN, es el trigo, es el pan, lo que se consume por montón. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo le van a hacer ellos? Si Rusia prohíbe la exportación de trigo. Y es que no hay que ser tampoco muy genios para darnos cuenta cuál es el enorme control que tienen los rusos. Nada más hay que ver un mapa. Esa es Rusia. Todos acá, va más para allá, ahí está. Rusia es un gigantesco país, el más grande de todo el planeta. Y aunque no está densamente poblado, evidentemente tiene un sinfín de recursos naturales, ¿no? Miren, esa es Rusia, es Estados Unidos. No hay comparación. Tiene un sinfín de recursos naturales. Y se ha vuelto de una u otra manera en un principal proveedor de materias primas. Creo que más que China incluso. Entonces, viene algo así. Es una jugada nuclear, sin lugar a dudas, de Rusia. Ya prohibir la exportación. Antes de que me sanciones y que no me permitas exportar, yo voy a prohibir la exportación de una serie de materias primas. ¿Para qué? Romper las cadenas de suministro, hundir la industria estadounidense y europea. Y bueno, pues que se disparen los precios de la inflación. Los precios, así como la gasolina y el gas, la electricidad, faltan más. Entonces, a sufrir. Y bueno, pues ¿cómo va a responder Estados Unidos? Que no le va a comprar más que. Pues ya no puede hacer más. O sea, la verdad es que la primera vez que estamos viendo que está Estados Unidos sufriendo por sus propias sanciones económicas y honestamente yo veo que no saben qué hacer. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.